Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver un problema bastante interesante. Este problema tiene que ver con la ley de Coulomb y fuerzas eléctricas. Entonces, el problema es bastante sencillo. Es el problema 21.24 del libro de Search Szymanski y es la 12ª edición. Entonces, voy a empezar a leerlo. Se colocan dos cargas, una de 2.5 microcoulombs y la otra de menos 3.50 microcoulombs, sobre el eje X, una en el origen y la otra en 0.6 metros, como se ilustra en la figura 21.36. Encuentra la posición sobre el eje X donde la fuerza neta sobre una pequeña carga Q más Q debería ser igual a cero. Pues bien, este problema es bastante sencillo. Vamos a empezar a resolverlo fácilmente con un análisis. Acuérdense que si nosotros planteamos bien el problema, lo más seguro es que lo resolvamos con mucha facilidad. Entonces voy a poner aquí mi eje coordenado. Aquí vamos a poner las X y vamos a poner aquí las Y. En realidad no nos vamos a ocupar el eje X, pero bueno, ahí está. Tenemos dos cargas y vamos a poner una carga, una tercera carga que va a ser positiva. La podemos poner aquí, la podemos poner aquí, la podemos poner aquí. En realidad no sabemos. Esa es la pregunta. Nos dice la posición en la cual tanto la fuerza de atracción como la fuerza de repulsión están en equilibrio. Para fines visuales voy a poner el punto o la carga, perdón, aquí a la izquierda, es donde hay menos espacio, entonces voy a poner aquí mi carga positiva. Ok, entonces a esta la voy a bautizar como la carga positiva con mayúscula y este como la carga negativa con minúscula. Entonces las distancias que hay de aquí a aquí es una distancia conocida de 0.6 metros. De aquí a acá no la conocemos, de hecho es la distancia que nos piden. Le voy a poner D. Y bueno, ya que tenemos bien identificado y etiquetado esto, ahora sí vamos a resolver el problema. Entonces, como les dije, el problema es bastante sencillo. La fuerza positiva que está en el centro va a ejercer una fuerza de repulsión sobre la carga de prueba, digamos, hacia este lado. Entonces, esto va a ser la fuerza positiva. Y la fuerza negativa, por su parte, va a ejercer una fuerza negativa. Pues bien, entonces el problema, de nuevo, si ponemos aquí, si sumamos la fuerza positiva con la fuerza negativa y hacemos que esto sea cero, entonces nosotros vamos a poder encontrar la posición. Básicamente esto lo podemos hacer porque si nos acordamos de la ley de Coulomb, la fuerza es una función tanto de la carga, de las dos cargas, como de la posición. Y aquí lo voy a poner en forma vectorial. Entonces, básicamente, aquí nos va a quedar una función de R, porque es la única que vamos a variar para la fuerza positiva, más una función de R también, o de X si gustan, y lo que nos piden es despejar R. Entonces, de aquí podemos resolver para R. El problema es bastante sencillo, de nuevo, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora sí, ya tenemos todo preparado. Simplemente voy aquí a escribir la ley de Coulomb antes de pasar a resolver este problema. La ley de Coulomb, como ustedes se acuerdan, en su forma vectorial la podemos escribir como una constante, la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cubo por la distancia, por el vector distancia, sí, o el vector posición. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, para dos partículas positivas, digamos, el vector distancia sería esto, ¿no? Entonces, muchos de ustedes conocen esta ley Q1, Q2 sobre R cuadrada por un R unitario, ¿no? Entonces, básicamente estas dos son equivalentes. Si queremos calcular el módulo, simplemente, o la magnitud, simplemente vamos a tomar esta parte
Ahora sí voy a proceder a resolverla. Vamos a poner aquí 2 soluciones. Entonces, nada más antes voy a enumerar estas ecuaciones. Esta va a ser la ecuación número 1 y esta de aquí va a ser la ecuación número 2. La ley de Coulomb. Vamos a utilizar la ecuación número 1. Entonces, la fuerza positiva más la fuerza negativa tienen que ser igual a 0. Si nosotros ahora de aquí a aquí sustituimos la ecuación número 2, vamos a tener Q mayúscula positiva, Q minúscula positiva, sobre R cuadrada. Vamos a utilizar esta forma de la ecuación 2, está acá abajo, por el vector unitario. Entonces, si se fijan, la fuerza de repulsión va hacia la izquierda, entonces va a ir en la dirección menos X, es decir, menos Y. Entonces, para la otra tenemos K, Q negativa, Q positiva, sobre la distancia. Ah, bueno, aquí me faltó especificar bien la distancia, ¿no? Entonces, si ven, la distancia entre las dos partículas positiva es precisamente D. Y para el segundo caso, para la partícula negativa, la distancia entre las dos partículas, para la partícula positiva de prueba y la negativa, es D más 0.6. Obviamente aquí estoy hablando de metros, entonces lo voy a dejar así. Entonces esto va a ser igual a 0. Entonces aquí ya nada más vamos a utilizar álgebra. En esta parte me voy a ir bastante rápido. Entonces de aquí eliminamos este. Podemos también eliminar la carga de prueba. Cuando en realidad significa, ¿no? Si nosotros lo pasamos al otro lado, se va a multiplicar por 0. Voy a copiar esta parte. Entonces aquí voy a pasar esta parte aquí. Entonces si se fijan aquí tenemos una ecuación de segundo grado para D. Y eso lo podemos resolver muy fácilmente. Aquí simplemente tenemos que ver que este sería nuestro A, este sería nuestro B, este sería nuestro C. Ok, acordemos que una ecuación de segundo grado más BX más C igual a 0. Entonces, pues aquí vamos a calcular esos coeficientes. A sería igual a 1 menos U negativa sobre U positiva. Esto va a ser igual a 1 menos el valor de la carga negativa es 3.50 microcoulombs sobre 2.50 microcoulombs. Y eso nos da un resultado menos 0.4. El valor de B, pues ya sabemos que es 1.2. El valor de C va a ser igual a 0.36. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Vamos a ponerla aquí de manera más compacta. Sería menos 0.4 d cuadrada más 1.2d más 0.36. Y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Pues ahora simplemente resolvemos esta ecuación. Esta la podemos resolver de varias maneras. Yo voy a utilizar aquí la chicharronera. Entonces vamos a tener dos raíces, dado que es una ecuación de segundo grado. Si ustedes se acuerdan, esta ecuación va a ser menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces, sustituyendo estos valores, menos b sería menos 1.2 más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que es 1.2 al cuadrado, menos 4
menos 0.4 que sería A por C que sería 0.36. Entonces todo esto sobre 2A que sería menos 0.4. ¿Okay? Entonces sería de 1 y 2. Entonces aquí sería menos 1.2 más menos raíz cuadrada de 2.016 sobre menos 0.8. Y aquí entonces la primera raíz sería menos 1.2 más 1.42 sobre menos 0.8. Y eso nos da un valor de menos 0.275 metros. El segundo valor pues sería tomando el signo negativo, sería menos 1.2 menos 1.42 sobre d menos 0.8 metros. Entonces este valor es igual a 3.275 metros. Pues bien, entonces ya tenemos el resultado. Tenemos dos posibles resultados en los cuales la suma de fuerzas es de cero, es decir, las fuerzas tienen la misma magnitud en esta distancia. Entonces, no, para calcular, para ver o corroborar esta distancia, este problema, lo único que se tiene que hacer es verificar que estas dos fuerzas sean iguales. Entonces, aquí tengo el cálculo para las dos posiciones, para x 3.27 y para x igual a menos 0.28 casi. De nuevo, como no tenemos el valor de la Q, podemos dejar este valor indicado, este que está aquí subrayado. O sea, podemos dejar la fuerza en términos de Q para los dos casos. Entonces, estas fuerzas son casi iguales, obviamente por el redondeo de cifras que utilizamos, no van a ser exactamente iguales. Aquí de igual manera tenemos este valor. Y bueno, entonces esa sería la resolución del problema. Tenemos aquí nuestras respuestas. Es un problema no muy sencillo. Básicamente es identificar esta parte donde hicimos el análisis, ver que nos va a dar en función de R, o bueno, en este caso de D. Y lo demás es simplemente álgebra, ¿no? Entonces aquí todos estos pasos que hice, pues son pasos muy sencillos: despejes de izquierda a derecha, multiplicas, divides, y finalmente pues utilizamos la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas. Ok, muy bien, pues eso ha sido todo. Si tienen dudas de este problema o de otros problemas similares, con gusto los ayudamos.